Hola, mis queridos guerreros emplumados, espero te encuentres súper bien y estés teniendo un día increíble. Y bienvenidos a la primera guía de muchas que voy a estar trayendo de nuestra querida waifu china, Wu-Chang. Como bien sabemos, acá no solamente tenemos templado de fuego y robo de sangre, que es la mayoría que todo el mundo utiliza. Yo sé que están muy fuertes, pero hay que explorar otras opciones y acá vengo a traer un templado distinto, que es el templado mágico, centrado más que todas las armas en una mano y los hechizos. Acá no vamos a cargar a los jefes atacando específicamente sus debilidades de una manera muy rápida y efectiva, y lo mejor es que vamos a one-shotear a los más castrosos y fastidiosos y todos aquellos que en algún momento sacaron lo peor de ti, porque de verdad que estaban bastante feos. Y con lo mejor de esto es que es de una manera muy sencilla, no hay que hacer cosas raras, no hay que hacer condiciones específicas, no. Es muy sencillo, la verdad, así que eso está totalmente garantizado. ¿Qué vamos a encontrarnos en esta guía? No solamente las armas con las bendiciones recomendadas, los colgantes, los hechizos recomendados, los puntos débiles de la build, los puntos fuertes para que los tengas en cuenta, y mi valoración final honesta para que por lo menos tengas en cuenta todos estos aspectos que te acabo de comentar. ¿Te interesa? Pues bueno, no te preocupes que ya te lo cuento. Editor de video, let's go. Verás, nuestra arma principal es la hoja astral, y esta la conseguimos al vencer al asolador Gran 100 pies. La historia principal, que la verdad no tiene mucho pierde. La importancia de esta arma radica es en lo siguiente. Primero, su habilidad, que se llama Sello del Despertar, que prácticamente al usarlo nosotros conseguimos puntos celestiales de forma pasiva más rápido, y en esta build nosotros conseguimos estos puntos haciendo nada. Lo otro es que usando un templado, esta arma mejora los hechizos, lo cual nos cae sumamente genial. Las bendiciones que vamos a utilizar se las compramos a este señor que yo le denominé Juanito 2, porque soy malo con los nombres chinos y más fácil para mí así. Y vamos a comprar la que son el Wei tridisciplinar y el de las 6 disciplinas posteriormente. El de 9 disciplinas se la compras al pata si en el momento que desbloquee las 9 disciplinas, pero si no te alcanza como a mí, puedes comprar o adquirir la que se llama magia celestial, que prácticamente esto potencia los hechizos siempre y cuando tengas poder celestial, cosa que vamos a estar teniendo constantemente. Como arma secundaria, y este es opcional si tienes la edición deluxe, te recomiendo la mirada del observador, ya que la pasiva de esta arma radica que los golpes continuos potencian más el ataque mágico, cosa que viene bastante bien. Y si no tienes esta edición, pues cualquier otra arma no es necesariamente obligatoria, ya que con la principal vamos más que suficiente. Lo importante de esta arma es que tiene más daño base en la parte mágica, lo cual nos viene perfecto para ir explorando por ahí, matando cositas y ese tipo de cosas. Las bendiciones, pues, son totalmente libres dependiendo de lo que quieras utilizar. Ahora, el hecho de que acá podemos cargar puntos celestiales de manera pasiva, güey, te recomiendo que ataques. Ataca, para eso tienes una espada. No te quedes a 20 metros del jefe esperando a tener los puntos celestiales para que cuando por fin lo tenga, ahora sí le voy a lanzar algo, y si me ataca, uy, qué miedo, no lo voy a pegar. No, güey, para eso tienes una espada. Ataca, esquiva sin miedo, o sea, no tengas problema con eso, porque si no vas a hacer los combates muy largos y aburridos. En cambio, si tú estás ahí, pega, esquivas y lanza hechizos y te hace tipo de cosas, te aseguro que te vas a divertir muchísimo los combates y los vas a terminar en un instante. En el templado, pues como había mencionado, vamos a desbloquear la aguja de hueso magia, como te estoy mostrando a continuación, y el otro elemento importante es la aguja de piedra continuidad, para justamente extender el efecto de este templado, y hasta la conseguimos al destruir a la demonio definitiva que está en las fases finales del juego. En la armadura, pues como bien sabemos, puedes ponerte lo que te dé la gana y el aspecto que te dé la gana, pero se sabe muy bien que mientras menos ropa tenga nuestra waifu, más daño hace. Yeah. Colgantes, pues bueno, la mayoría de ellos nos los conseguimos en la tienda de Juanito 1. Y comenzamos con los variables, que vas a irlo cambiando dependiendo del jefe con el que te topes. Si el jefe es muy grande, te supera de tamaño, te recomiendo el antidemonio, porque esto garantiza que el hechizo que hace one shot, pues haga lo suyo. Si es más pequeño o muy ágil, puedes cambiarlo por el colgante de pájaro, o el colgante de Dracolit, o inclusive el colgante de de carne desconocida, perdón. Que esto lo conseguimos tristemente en la fase final del juego, pero si tienes toda la armadura, pues hace lo que tiene que hacer. O si vas a andar por ahí explorando, pues puedes cambiarlo por el colgante que te hace robar vida.
El otro dos que siguen, estos sí son fijos, comenzando con el colgante del sol, que este potencia los hechizos, y se encuentra donde te estoy mostrando a continuación, que la ruta la verdad que sí está un poco larga, pero es bastante lineal, así que si ves que el video avanza muy rápido, pues puedes ponerle pausa para que ponga atención donde se puede encontrar. Por último, el colgante de la grulla, que este también se consigue un poco lejito y está la zona esta como una selva, que se muestra donde te estoy mostrando a continuación. La verdad que no tiene mucho pierde, y al igual que el otro, este nos potencia los hechizos cuando nuestro umbral de salud baja hasta cierto punto, y cuando emanas el hechizo que hace one shot, pues garantiza el trabajo. Estos son los más recomendados. En los hechizos, pues nada más te voy a recomendar dos, los más rotos, empezando con el eco de Magus Bo. Esto lo conseguimos al destruir a la Magus Bo, y esto técnicamente es un escudo que está rotísimo. Pone las cosas muy fácil, de verdad que está muy bueno este escudo. Y el otro es nuestro hechizo estrella, la llama del loto blanco, o mejor dicho, nuestro hechizo guanchotero. Este se consigue donde estoy mostrándote a continuación la siguiente ruta. La verdad que no es muy difícil de conseguir, y el resto de los hechizos pues puedes utilizar los que tú quieras. Yo estuve utilizando una configuración de un mago que te lanzaba hechizos de fuego y hielo, y me fue bastante bien. Tú puedes utilizar los que tú quieras. Ahora vamos por el repositorio de ímpetu, que viene siendo cómo vamos a distribuir las estadísticas de nuestro personaje. Va a ser exactamente como te estoy mostrando. Vas a desbloquear la parte de espada de una mano, y vas a obviar la parte de emplumado, y en las opciones de las mejoras de las disciplinas no hace falta que lo hagas, ya que solamente la necesitamos para activar nuestras bendiciones. Luego la parte donde está como el complemento de nuestro personaje, mejorar las pociones, la más cantidad de templado, más cantidad de pociones, así como te estoy mostrando. Y por último, la parte del hacha, que aquí donde vamos a conseguir más nodo de vida, ya que nuestro personaje es un poco squishy. Si sientes que va un poquito rápido el video, recuerda que puedes pausarlo un poco o reducirle la velocidad para que puedas detallar esto con calma. Valoración final. Pues bueno, como bien sabemos, mi hermosa Catalina me sirve como jueza para tomar este tipo de decisiones, y ambos decidimos darle una valoración total de 9.8 de 10. Muy bien merecido y muy genial esta build. Me ha encantado muchísimo. Los hechizos de verdad que están muy rotos, y one-shotear a jefes es sumamente genial. El único problema es que depende técnicamente de los hechizos, la acumulación de cargas celestiales para poder lanzar los hechizos más poderosos. Por lo tanto, no es que entras a la pelea, papá, ya te lo cargaste. No, tienes que prácticamente jugar un poquito con los jefes para poder cargar justamente eso. De resto, no tengo pegas. Muy genial. Tienes que jugarla antes que sea nerfeado alguno de estos hechizos.
終焉に導くとは。私を止めることなどもうできはしない。迎えられるならもう悔いはない。
Y este fue el final con respecto al vídeo. Espero que te haya entretenido. Pero, sobre todo, si te gustó el video y te vas a animar a jugar esta build, me gustaría que me dejaras un poderoso like, un comentario aquí abajo en la cajita de los comentarios. A ver qué te pareció o con qué tipo de armas tú pasaste el juego que tú consideras que está rotísimo también. Actualmente estoy jugando con las espadas gemelas y spoiler, están muy rotas. Prontamente estaré trayendo una guía de ellas, así como el resto de todas las armas dentro del juego con distintos tipos de templados, no solamente los clásicos. Así que si no estás suscrito, suscríbete y activa las campanitas con las notificaciones para que no te pierdas de absolutamente nada. Estoy haciendo directo casi todos los días en las noches, charlando con mis suscriptores, aceptando desafíos, en fin. No puedes perdértelo. Si quieres pasarte bien un rato, pues allá nos vemos. Espero te encuentres súper bien. Nos vemos en las tierras intermedias chinas o en el chat, esperando que te encuentres sumamente genial. Hasta la vista, babies.